Bien, ahora lo que vamos a empezar a ver es el agua como ácido y como base para empezar a meternos en el concepto de pH. El agua, como bien venimos hablando en las clases anteriores, es una sustancia anfótera. ¿Qué quiere decir que una sustancia sea anfótera? Es que puede actuar como ácido o como base dependiendo con quién reaccione. El agua es anfótera, no es la única sustancia. Hay más sustancias que son anfóteras que después iremos viendo. Nosotros vamos a trabajar con el agua y la vamos a ver actuar como ácido o como base por esa propiedad que tiene de que es anfótera. Entonces, las moléculas de agua en una proporción muy pequeña reaccionan entre sí en un proceso que se llama disociación o ionización del agua. Es decir, la molécula de agua se disocia en sus partes o se ioniza. Esto ocurre como consecuencia de que una molécula de agua que actúa como ácido le transfiere un protón a otra molécula de agua que actúa como base. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al equilibrio químico. El agua es anfótera. Una molécula puede actuar como ácido. Recuerdan que un ácido es aquel que cede protones. Y otra molécula de agua puede actuar como base, es decir, aceptando el protón que le dio la molécula vecina que actuó como ácido. Esa característica, eso lo puede hacer porque es anfótera. Bien, entonces, ese protón lo transfiere hasta que llega un momento que llegamos a un equilibrio químico, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Tá? La ecuación que representa ese proceso de disociación o autoionización o ionización, es lo mismo, del agua, es la siguiente. Una molécula de agua reacciona con otra molécula de agua y lo que hay es una transferencia de protones. Acá, para que quede de la misma manera, le voy a poner que esta molécula de agua lo que hace, le transfiere un protón a la molécula de agua de al lado. Entonces, ¿cómo queda? Queda el agua con un protón, el ion hidronio, y el oxidrilo. Esta molécula de agua acepta el protón, por eso es H3 o más, porque aceptó el protón que le dio ¿quién? Esta molécula de agua. ¿Por qué queda menos? Porque le cedió un protón. Algo a tener en cuenta es que muchas veces en este caso lo vemos escrito así, pero poner el ion hidronio, lo que estoy representando es ese protón que se transfirió, perdón que no se ve, que se transfirió de una molécula a otra. Entonces pueden ver escrito solo el protón o de esta manera, dependiendo de cómo lo haga reaccionar. Bien, entonces, por esa característica de ser anfótera, y se acuerdan que en todas reacciones ácido-base, si hay una transferencia de protón, alguien cede el protón, pero tiene que haber alguien que lo acepte. Por eso tengo un ácido y una base. Se forma esto. Debido a que estamos en una situación de equilibrio, debemos plantear la fórmula de la constante de equilibrio. Siempre que estamos en un equilibrio químico, ese equilibrio, ¿se acuerdan? Se representan con la doble flecha y ese equilibrio tiene asociado una constante de equilibrio que me va a permitir relacionar las concentraciones. En todo equilibrio yo tengo asociada una constante de equilibrio en la cual voy a relacionar la concentración. Bien, esta constante de equilibrio se va a representar como KW. ¿Por qué W? Porque W hace referencia a agua en inglés. Bien, entonces me planteo la ecuación de la constante de equilibrio, Siempre es información de los productos dividido información de los reactivos. O mejor dicho, en este caso sería concentraciones, porque no tengo nada en estado gaseoso. Si recuerdan, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué estado de agregación? El estado de agregación acuoso o gaseoso. Los líquidos o sólidos no los tengo en cuenta porque no varía su concentración. Esto sí. Bien, entonces, ¿cómo represento la concentración de este ion?
por, el punto es lo mismo que poner por, la concentración de este otro ion. ¿Por qué no pongo dividido información de los reactivos? Porque tengo estado líquido. Si van a la clase anterior, vimos que sólido y líquido no se incluyen. Entonces, acá yo les puse un cuadrito, porque si recuerdan, siempre dijimos que toda constante llevaba asociada una temperatura. ¿Por qué? Porque esa constante tiene un valor a determinada temperatura. Entonces tengo a 0 grados vale esto, a 10 vale esto, a 20, 25 y 60. ¿Por qué les marqué 25? Porque nosotros vamos a trabajar con esta constante. Vamos a trabajar siempre a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿tá? Que es la estándar. Si no les aclaro en el ejercicio otra temperatura, esta va a ser el valor de la constante con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo me queda planteada? KW, que es la constante de disociación del agua, es la concentración del ion hidronio por la del hidroxilo. ¿Es igual a cuánto? A 1 por 10 a la menos 14, porque trabajamos a 25 grados Celsius. Bien, entonces esta ecuación es súper importante y la tenemos que recordar, porque siempre nos va a permitir sacar o obtener los valores de concentración de alguno de estos dos iones. Entonces, a partir de esta ecuación podemos determinar los valores de concentración. Perdón que acá no quedó en subíndice del ion hidronio y el oxidrilo, para poder decidir si una solución es ácida, básica o neutra. A partir de las concentraciones de esto, vamos a ver que vamos a poder decidir si mi solución es ácida, básica o neutra. Entonces, si mi solución es neutra, la concentración del ion hidronio es igual a la de los hidroxilos. ¿Ah? Recuerden que este es lo mismo a poner la concentración de protón. ¿Ah? Entonces la concentración del hidronio o del protón es igual a la de los hidroxilos y vale 1,0 por 10 a la menos 7 mol por litro. Unidades, ¿por qué? Porque estoy hablando de concentración. Eso sí, la solución es neutra. ¿Ah? Si la solución es ácida, es decir, si yo le agrego una sustancia ácida, es decir, una sustancia que aumente la concentración de los hidronios o protones, la concentración de los hidroxilos debe disminuir para que se mantenga el valor de KW. ¿Por qué? Porque yo sé siempre que la concentración del hidronio del protón por la concentración de los hidroxilos tiene que valer 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si este aumenta, este va a tener que disminuir. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo esta relación de que el resultado me dé 1 por 10 a la menos 14. Entonces, yo en una solución ácida voy a tener siempre mayor concentración de protones que de hidroxilo. Si van a la definición de Arrhenius de ácido, un ácido es aquella sustancia que libera protones a la solución. Entonces, en la solución ácida siempre la concentración de los protones va a ser mayor a esto. Entonces, ¿de qué manera? Mi punto de partida es neutro. Yo en neutro tengo la misma cantidad de los dos. Si mi solución es ácida, aumento esto. Entonces quiere decir que va a ser la concentración esa mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración de hidroxilo menor a 1 por 10 a la menos 7. Ay, no estaba marcando. En conclusión, la concentración de los protones va a ser mayor a la de los hidroxilos. Si mi solución es básica, ¿tá? Es decir, yo tengo agua, por ejemplo, y le agrego una sustancia básica, es decir, una sustancia que aumente la concentración de hidroxilo, ¿qué es lo que pasa? La concentración de los hidronios debe disminuir para que se mantenga otra vez el valor de KW. Vuelvo a esto, ¿tá?
Si yo quiero mantener que siempre me dé 1 por 10 a la menos 14, si aumenta este tiene que disminuir para que al multiplicarlo me siga dando esto. Si yo hago que aumenten los dos, me va a aumentar este y no puedo. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Entonces, en una solución básica, la concentración de hidroxilos va a ser mayor a la de el ion hidronio o el protón. ¿Por qué? Porque si van a la definición de Arrhenius, también una solución básica, una sustancia básica aumenta la concentración de estos. Bien. Entonces, también mi punto de partida siempre es neutro. ¿Cuánto vale la concentración en el neutro? 1 por 10 a la menos 7. Si yo aumento la concentración de los hidroxilos, es decir, va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7, ¿ah? Y la del protón, por lo tanto, va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7 para mantener la relación de la constante, estoy frente a una solución básica. Vamos a verlo con un ejemplo de cómo puedo yo calcular. Yo tengo, por ejemplo, una solución que sé que la concentración de los protones, ¿tá? Que esto es lo mismo que poner esto, es igual a 1 por 10 a la menos 3 mol por litro. Entonces yo quiero averiguar la concentración del ion hidroxilo. Bien, y después decidir si mi solución es ácida, básica o neutra. ¿Cómo averiguo yo este valor? Con la KW. Porque yo sé que la constante de disociación de agua, que es el producto de la concentración de estos dos, vale 1 por 10 a la menos 14. ¿Por qué no tengo unidades acá? Porque si recuerdan en la clase anterior, las constantes son adimensionales. Es decir, no tienen unidades. Entonces, yo sé, en la letra a mí me daba la concentración de los protones, que vale 1 por 10 a la menos 3. Esto es lo que quiero averiguar. Bien, entonces, ¿qué hago? Esto lo tengo que despejar. ¿Cómo lo despejo? Yo tengo que dejar este de matemáticas, ya deben de saber, pero si no por las dudas lo explico. Esto es lo que a mí me interesa averiguar. Entonces, de este lado de la ecuación es lo que tengo que dejar. Este lo despejo. ¿Cómo lo despejo? Si está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado. Entonces, ¿cómo me queda? La concentración de los hidroxilos es igual a KW, que vale 1 por 10 a la menos 14, dividido la concentración del protón o del ion hidronio. Este pasó para acá dividiendo. Bien, después ¿qué hago? Sustituyo los valores y hago las cuentas. ¿Cómo realizo la cuenta? Para poner, tal vez en matemáticas ya han de haber trabajado con exponenciales. Con notación científica, perdón. ¿Por qué pongo la notación científica? Porque son números tan chiquitos o tan grandes que los uso notación científica porque miren, 1 por 10 a la menos 14, este menos me indica que los ceros van delante de este número. ¿Cuánto cero? 14. Imagínense estar escribiendo, no, por eso es la notación científica. Si fuera un número positivo me indica que los ceros van después del número. ¿Tá? En este caso, y nosotros vamos a trabajar con números siempre negativos. Entonces, ¿cómo pongo esto para hacer en la calculadora? Tengo la calculadora, a ver si se ve. Entonces tengo que poner 1 exponente con la e, con este x, pongo lo que sería el por 10 y acá a la menos 14 dividido 1 exponente, estaría poniendo esto a la menos 3 es igual, ¿cuánto me da el resultado? 1 por 10 a la menos 11. Esto lo pongo con el exp en la calculadora. ¿Tá? Después me toca acordar de poner el menos. ¿Cuánto me dio la concentración? 1 por 10 a la menos 11 mol por litro. Pongo unidades porque estoy hablando de concentración.
Acá sí es importante poner las unidades. Entonces, ahora tengo que decidir si es ácido, básico o neutro. ¿Bien? ¿Qué hago? Yo sé que la concentración de los protones era 1 por 10 a la menos 3 mol por litro. Y la concentración de los hidroxilos es igual a 1 por 10 a la menos 11. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? Este. ¿Por qué? Porque tiene menos ceros adelante. Entonces la concentración de los protones es igual a mayor a la concentración de los hidroxilos. ¿En qué caso estoy? Concentración de protones mayor a hidroxilo, solución ácida. El otro caso acá, si quieren lo agregan para que les quede bien, solución básica. Bien, la concentración de los protones mayor a esto. ¿Por qué? De nuevo, este número que está acá elevado me dice la cantidad de ceros que van antes. Acá van 3 ceros y acá van 11. Entonces, este número es mayor que este. Por lo tanto, estoy frente a una solución ácida. Lo puedo hacer si quiero, por lo menos hasta al principio, hasta que me dé cuenta, hago la resta. Si yo hago 1 exponente a la menos 3 menos 1 exponente a la menos 11, me da un número positivo. Por eso sé que es más grande. Si yo hago 1 exponente a la menos 11 menos 1 exponente a la menos 3, me da un número negativo. Entonces este número es más chico que este. Bien, a su vez, ¿se acuerdan que mi punto de partida, como quien dice, de las concentraciones, era que la concentración de protón y del hidroxilo sea igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Tá? Acá no estoy en ese caso, porque a mí me dio uno este valor y el otro este. ¿En qué caso estoy? En el del ácido. ¿Por qué? Porque 1 por 10 a la menos 7 a su vez es mayor, 1 por 10 a la menos 3 es mayor que 1 por 10 a la menos 7. ¿Tá? Entonces son como las dos formas de comparar para decir qué tipo de solución es. O comparo la concentración del protón y del hidroxilo, ¿tá? ¿Cuál de las dos es mayor? O lo que hago es, veo, por ejemplo, si la concentración de los protones es mayor a este número y esta es menor a este número, entonces estoy frente a una solución ácida. Por 10 a la menos 3 es mayor que por 10 a la menos 7. Realicen la cuenta, si no, por las dudas, si no confían. Y por 10 a la menos 11 es menor que por 10 a la menos 7. Acá tengo 7 ceros y acá tengo 11. Entonces estoy en este caso. Comparando las concentraciones yo puedo ver si mi solución es ácida, básica o neutra. ¿Neutra en qué caso es? Cuando se cumple que las dos concentraciones valen lo mismo y valen 1 por 10 a la menos 7. Bien, entonces en la actividad que les dejé, ¿qué tienen que hacer? Calcular las concentraciones de cada una. Acá les doy la concentración del protón, calculen la del hidroxilo. La del hidroxilo tienen que calcular la del protón y así para todos los casos. Bien, y después para cada uno me tienen que decir si la solución es ácida, básica o neutra, comparando con el material que les di. Importante, deben de indicar el cálculo que realizan en cada caso y, como estoy hablando de concentraciones, cada numerito, cada valor de la concentración tiene que ir acompañado de su unidad. ¿Qué unidad? Mol por litro. Porque siempre voy a estar trabajando en esta unidad.